¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, lamentar los fallecidos en estos eventos. Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a los familiares. Así como, si bien es cierto, hay que reconocer que todos tenemos el legítimo derecho a la protesta. Quiero rechazar los actos vandálicos que se vienen presentando. Ya nosotros tenemos información del Ministerio del Interior. Está tratando de restituir, digamos, las actividades a nivel nacional. Hay todavía algunas vías paralizadas, pero tanto el ministro del Interior como el ministro de Defensa están trabajando para que se puedan restituir la normalidad de las comunicaciones y amortiguar el impacto negativo que se está generando en la economía, ¿no? Con este Sí. tipo de protestas todos perdemos. Le pediría, antes de ir con la cifra dura que usted ya ha ido difundiendo sobre el perjuicio económico a nuestro país, es importante precisar quiénes están viendo afectados con las paralizaciones en las vías y con los hechos de violencia en distintos puntos de nuestro país. No hablamos solo de grandes empresas como las que se han pretendido atacar, por ejemplo, el día de ayer, y saquear, sino que además de ello depende también trabajadores. ¿Nos puede dar un balance sobre, digamos, qué tipo de economía se perjudican? Si hablamos acaso también de los ganaderos, de los agricultores, de los bodegueros y además de las empresas que también ofrecen puestos de trabajo a muchos peruanos. Efectivamente, los costos los pagamos todos, los trabajadores que no pueden ir a trabajar, los comerciantes que ven sus productos malograrse porque no se pueden transportar, los propios transportistas que no pueden cobrar por los fletes, los comercios, los restaurantes, las pequeñas tiendas que no pueden vender porque hay protestas y tienen que cerrarlas. Entonces, es un impacto que a nivel macro hemos estimado entre 60 y 100 millones, pero son muchos los sectores afectados. De manera directa el sector de transporte, de manera indirecta los sectores de servicios, los sectores de comercio, justamente por este cierre. En las regiones afectadas por las movilizaciones estamos hablando que representan en la actualidad el 25% del PBI. Entonces, es un impacto acotado, pero repito, afecta a muchos trabajadores, a muchas empresas en un momento difícil. Estamos saliendo de una pandemia. Diciembre es el mes donde hay mayores ventas en la mayoría de los sectores y son ventas que se están perdiendo. Muchas de estas son irrecuperables, ¿no? Sobre todo en el caso de los ¿Cuánto al día servicios. en general? La estimación que hemos hecho en el MEF es entre 60 y 100 millones diarios con el estado actual, ¿no? Esperemos que con la declaración del estado de emergencia estas pérdidas se pueden reducir. Hablamos también del sector informal, formal, es decir, la producción global económica de nuestro país. Sí, efectivamente, son hasta 100 millones diarios, eso es lo que hemos estimado y esperemos que se puedan reducir porque, repito, o sea, más allá de los números hay que entender que hay trabajadores que no pueden ir a sus centros laborales, no están cobrando sus salarios, hay tiendas que no pueden vender, hay muchos agricultores que embarcan sus productos con la esperanza de generar ingresos Pero que ya no van a llegar, para poder seguir sembrando y se están perdiendo estos productos en el camino, ¿no? Entonces son movilizaciones en las que perdemos todos. Ganaderos, agricultores, correcto. Ganaderos, agricultores, pequeños comerciantes, pequeñas empresas. Y repito que ya vienen golpeadas de una doble crisis, ¿no? Tras la pandemia, la crisis internacional que ha impactado, los más vulnerables, que también va a haber un efecto indirecto por el lado de la inflación. Nosotros veíamos que a la primera semana los primeros datos de inflación eran bastante positivos, una inflación que se estaba moderando alrededor de 8%, ya estaba de 8,4 a 8%, sin embargo, las paralizaciones lo que van a hacer es van a generar un efecto temporal en la inflación, ¿no? Que esperamos se pueda disipar pronto. Pero podríamos también hablar de escasez de productos de la canasta básica en los próximos días o semanas si esto continúa. La labor tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa es justamente garantizar que no existe escasez. Pero hay posibilidad porque las paralizaciones de las vías son a lo largo del país y lo que usted ha precisado, y lo hemos visto además, algunos llevan alimentos y lamentablemente no pueden llegar a sus destinos. El objetivo es que no haya escasez. Recuerda que las vías nacionales hay activos críticos justamente que se van a proteger de forma que no se interrumpa el suministro ni de bienes ni de servicios a las principales ciudades.
Eso Ahora, es lo que te podría decir en este momento, ¿no? Con la información que tenemos y todo el esfuerzo es justamente para evitar eso. Por eso todos los ministros se han desplegado en todas las regiones del cuéntanos país sobre eso. en diálogo abierto. Cuéntanos sobre eso con exactitud, sobre qué mecanismos están utilizando para poder tener diálogo con representantes en las manifestaciones, porque también lo que se ha dicho en las últimas horas es que lamentablemente no se encuentra un liderazgo concreto con quienes puedan establecer mesas de diálogo. Efectivamente son diferentes grupos con diferentes pedidos. Lo que estamos tratando es de tender puentes con las autoridades de cada región, con las asociaciones presentes. Lo que sabemos es que la mayoría no quiere paro, porque todos se perjudican con el paro, con las movilizaciones, y estamos abiertos al diálogo. La presidencia del Consejo de Ministros está liderando este proceso. Justamente el primer, digamos, espacio de diálogo son las autoridades, luego son las organizaciones civiles, y eso es lo que aspiramos con el despliegue de los ministros a nivel nacional. Ok, nos dice que lo que se sabe es que la mayoría no quiere paro, pero entonces, ¿quiénes están motivando este cierre de vías, que finalmente deriva en un paro de actividades también? Hay diferentes grupos con ¿Se han podido objetivos identificar? Es decir, estoy más concreta con la pregunta. ¿Qué avances concretos, valga la redundancia, tenemos después de que se han desplegado algunos ministros ya a distintos puntos del país? Sí, en su momento los ministerios competentes, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, van a poder mostrarles esos detalles. Hay avances importantes, se han identificado los grupos, hay demandas también identificadas. Por el lado del Ministerio de Economía estamos articulando, en primer lugar, para proveer recursos que garanticen justamente la efectividad de estas medidas de urgencia que se están tomando, pero también para coordinar medidas adicionales que se puedan tomar con los sectores respectivos. Estamos atentamente monitoreando casi en tiempo real lo que está pasando, y nuestro objetivo es que se puedan restablecer en el más breve plazo la normalidad del funcionamiento de la economía. Repito, diciembre es el mes más importante en términos de actividad económica, y con estas movilizaciones perdemos todos. Por eso yo hago un llamado al diálogo, a conversar, a que por favor acudan a nuestro llamado en cada región, a que vengan a conversar con los ministros, que nos sentemos y que trabajemos por el país. Lo dije en la mañana. Somos los sobrevivientes de la pandemia y no podemos estar enfrentándonos los unos con los Ministro, otros. Sobre todo después, sí. Por lo que yo le estoy escuchando, están todavía en una etapa de monitoreo. Es la palabra que usted finalmente ha utilizado. Es decir, todavía no se han establecido mesas de diálogos concretas para poder, digamos, poder controlar, o mejor dicho, recuperar el acceso a las vías. La pregunta también que resulta pertinente en esta circunstancia es saber si finalmente se ha podido comenzar a identificar a responsables de hechos de violencia, para tener esa idea concreta, por favor. Ya, primero, no solo monitoreo, hay acciones concretas que estamos tomando. Por eso el despliegue tanto policial, de militares que ustedes están viendo. Ya se viene la declaratoria de emergencia también en el caso de Ica, de Arequipa. El monitoreo es permanente, repito, justamente con el objetivo de seguir tomando acciones concretas. Hay grupos identificados definitivamente, pero prefiero no dar esos detalles, porque dejo que esa labor que corresponde al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, pueda fluir de manera sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero sí hay información de inteligencia donde hay grupos de ciudadanos con otros intereses que están afectando el normal desempeño de la economía, ¿no? Los actos de destrucción de propiedad privada. ¿Se piensa pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en algún momento? ¿Eso se está discutiendo? Solo para concluir. Sí, la idea de los decretos de la declaratoria de emergencia es esa, poder restablecer el orden a nivel de estas regiones. Gracias por la información y por los detalles de las respuestas. Esperamos que podamos comunicarnos nuevamente ante la necesidad de más información. Gracias, ministro Contreras.